Muy buenas, traders. Aquí me encuentro dando un paseíto por la mañana en esta semana final de marzo. Bueno, después de muy buenos resultados financieros, como podéis observar en bolsa, una buena visión del mercado, quería explicaros ahora qué puede ocurrir, cuál es mi visión ahora realmente de este segundo trimestre del año, que nos va a llevar a los bancos centrales a importantes cambios. Tener en cuenta que estamos actualizando realmente los tipos de interés, es decir, la mayor parte de las hipotecas de este país, imaginemos gente de marzo, que se la actualizan en marzo, gente que la actualiza la hipoteca en abril, en mayo, en junio e incluso en julio, depende del día, todavía no han tenido en cuenta, sobre todo las hipotecas lógicamente a tipo variable, no han tenido en cuenta la repercusión de la subida de tipos de interés que se inició en julio del 2022. Esto quiere decir que todavía existen muchísimas hipotecas que están pagando un tipo variable prácticamente cero y que ahora, en cuestión de estos 3 próximos meses, van a incrementar su hipoteca un 4% adicional. Claro, un 4% adicional, supongamos una hipoteca, una persona que le queda una hipoteca de 200.000 euros, un 4% adicional son unos 8.000 euros al año que va a tener que desembolsar de forma adicional a lo que ya está pagando. Claro, esto si lo tenemos en cuenta, una hipoteca de 200.000 euros suponen aproximadamente unos 600 euros al mes de forma adicional a lo que uno está pagando. Imaginemos una cuota de 600 euros pasa a una cuota de 1.200 o una cuota de 700 puede pasar aproximadamente a 1.300. Es decir, que un incremento, digamos, de media de 400, 500 euros es lo que van a llevar la mayor parte de las hipotecas que actualmente aquí en Europa se actualicen ahora. España, lógicamente, no va a ser una excepción en estos próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque van a recoger esas hipotecas toda la subida de los bancos centrales que se ha realizado, pero de golpe, ¿vale? Y como os estaba comentando, incluso la gente que le han actualizado en julio la hipoteca, aún con la subida que hubo en julio, pues realmente tuvo un incremento de un 0,5%, es decir, prácticamente no fue nada. Ahora es cuando va a venir ese 4% grande, que es el que va a suponer un shock en la mayor parte de las hipotecas. Por tanto, considero que la crisis se va a agudizar enormemente ahora. Ahora bien, eso, lógicamente, una vez que uno paga en ese aspecto, o la actualiza la hipoteca, la tiene que pagar durante todo un año. Por tanto, realmente, este segundo semestre del 2023 va a ser realmente el duro económicamente. A partir de aquí, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la evolución de los tipos de interés? Mirad, considero que en el segundo semestre del 2023, especialmente a partir, ya digo, de junio a diciembre, vamos a ver bajadas de tipos de interés. Es decir, por mucho que los bancos centrales están comentando que no va a haber bajadas, que van a mantener los tipos de interés altos durante todo este 2023, hay que tener en cuenta que el daño económico que está provocando esa alza en los tipos de interés tan rápida, tan drástica, en el sistema financiero es muy grande. De tal manera que ahora los bancos centrales tienen que plantearse si el objetivo es bajar la inflación, manteniendo los tipos, o evitar llevar a la economía a una gran recesión. Entonces, claro, cuando te tienes que plantear A o B, hagas lo que hagas, esto es lo importante, y esto quiero que entendáis muchas veces la complejidad de aquellos que nos dedicamos a los mercados financieros, de que si bajas los tipos de interés para salvar la economía, la inflación de alguna manera pues no la vas todavía a controlar, es decir, no vas a llevar la inflación al 2% y a partir de ahí bajo los tipos. Eso hubiera sido teóricamente lo correcto, pero claro, si la inflación está todavía estancada en el 6-7% y tú mantienes los tipos de interés mucho tiempo, te vas a cargar la economía porque no va a aguantar la economía este ritmo de tipos de interés. Si por el contrario tú bajas los tipos de interés rápidamente para que no se resienta tanto la economía, no vas a conseguir controlar todavía la inflación. Entonces va a haber un problema, sí,
o sí. Si bajan los tipos de interés va a haber un problema. Si mantienen los tipos de interés va a haber un problema. Que esto es lo que os adelantaba, que iba a venir una crisis sí o sí, porque da igual la decisión que se tome, va a ser negativa o por A o por B, o por crecimiento económico o por inflación. Y luego puede haber una tercera vía, y decimos, Alberto, y si no se tocan, es decir, si no se suben y no se bajan, pues si no se suben ni se bajan los tipos, lo que va a provocar es realmente que probablemente sea lo que pueda ocurrir a corto plazo, que la economía se te venga abajo, y esa economía que se te venga abajo se va a trasladar con una bajada de inflación, pero no porque los tipos de interés estén haciendo su efecto como tal, sino porque la economía va a entrar en una crisis bancaria tan importante que eso hace que prácticamente la gente, ante el miedo, deje de gastar, baje directamente la demanda interna, aumente drásticamente el paro y aumenten los impagos hipotecarios. Y esto, lógicamente, hace, hombre, si baja el gasto, hace literalmente que la inflación baje. Entonces, ese es el planteamiento. ¿Puede bajar la inflación ahora? Probablemente sí, estoy convencido de que va a bajar la inflación. ¿Pero a costa de qué? A costa de que la economía también va a caer. Es así. Es decir, haciendo un símil prácticamente médico, ¿vamos a eliminar la enfermedad del paciente? Sí. ¿A costa de qué? Que igual muera el paciente. Ese es el planteamiento, esa es la visión que tengo y es lo que llevo analizando desde hace meses, ¿vale? No es casualidad que a la hora de asesorar el fondo de inversión de AIA, una de mis visiones, mis estrategias de este año era esperar en marzo un inicio de una crisis bursátil financiera y llegó en marzo. Pero este marzo, que estén cayendo bancos, que los estén medio poniendo parches, es solo un síntoma de algo más grave que viene de fondo, ¿vale? Realmente la crisis financiera va a llegar cuando se bajen los tipos de interés, que va a ser seguramente el segundo semestre del año. A partir de ahí, aunque pueda parecer a corto plazo muy interesante, Alberto, pero será positivo, ¿no? Bajan los tipos de interés y las hipotecas se irán relajando. Sí, se irán relajando, pero hay que tener en cuenta que esto no va a tener o no va a surgir un efecto hasta el próximo año, ¿vale? Por lo que digo, porque las actualizaciones de hipotecas que tengamos ahora en los próximos meses, esas personas van a tener que pagar un tipo de interés máximo de la última década durante todo el año, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ese incremento es lo que va a hacer que este año empecemos a entrar en impagos hipotecarios. Y por el otro lado, como os digo, aunque se bajen los tipos de interés, que a medio plazo, a partir de un año y pico, va a ser lógicamente positivo, hay que tener en cuenta que las bolsas tienden a bajar duramente cuando se produce esa bajada de tipos. ¿Y por qué? Porque las bolsas son inteligentes. Las bolsas son, al fin y al cabo, es el dinero más inteligente que hay en el mundo. ¿Y por qué bajan los mercados cuando bajan los tipos, Alberto? Si se abarata el dinero, se supone que deberían subir, según dice la teoría económica. Bajan porque las bolsas están descontando que la cosa está tan mal que los bancos centrales tienen que bajar los tipos de interés aún a costa de que la inflación siga alta, porque si mantienen los tipos de interés a ese nivel, literalmente llevas a un shock en la economía. Entonces ahora van a bajar los tipos de interés forzadamente porque ven que la economía puede entrar en una gravísima crisis y simplemente vas a sacar el medicamento al paciente porque lo has aplicado mal. Has aplicado una política monetaria que, como os venía comentando en meses anteriores, era demasiado agresiva, se estaba aplicando mal, y yo consideraba que se estaba aplicando mal intencionadamente. Es decir, para ahora, ¿la inflación ha bajado? Todavía no ha bajado tanto. ¿Has conseguido que la economía no se resienta? No. De hecho, la subida de tipos ha conseguido que la economía empiece a haber grietas, fisuras en el sistema bancario. Y claro, si los bancos te empiezan a caer, te va toda la economía, te haces el efecto dominó, similar al 2008. No va a ser como en el 2008 por una sutil diferencia. En el 2008 la inflación no estaba a estos niveles. De tal manera que tú podías bajar los tipos de interés y no había esa presión todavía inflacionista que hace un doble empobrecimiento en la gente. Por tanto, ahora considero que habrá bajada de tipos de interés y que eso va a suponer que la economía vaya a entrar ahora en una etapa negativa, muy negativa, en ese aspecto, y esa etapa negativa, ese arrastre económico, sí que es verdad que eso va a hacer que la inflación baje, pero repito, la inflación va a bajar probablemente,
pero no porque se hayan hecho bien las cosas a nivel de política económica, sino simplemente porque la economía ahora va a agudizarse una crisis financiera que no hemos visto en una década. ¿Vale? Ahora vamos a ir a esa forma de ver la economía un poquito más complicada. Lógicamente, en todo esto hay enormes ventajas, ya lo sabéis. Sobre todo, todos aquellos que sois alumnos míos del Champions Opciones ya sabéis cómo se rentabiliza, es decir, una crisis financiera. Para la mayor parte de la gente que solo tiene como obtención de ingreso un salario, claro, la mayor parte, mucha gente va a ir al paro. Mucha gente, aunque le suban el salario un 5%, un 6% por la inflación, ¿de qué te vale si luego la hipoteca te va a subir 300, 400 euros más al mes? Entonces hay que obtener ingresos vías paralelos al salario. Y ese ingreso vía paralelo al salario se puede obtener vía inversión. Por esa razón, en mi escuela, el Champions Opciones, formo y transmito lo que yo hago. Es decir, obtener hoy en día 500 euros más al mes, 800 euros más al mes, 1000 euros más al mes, es relativamente fácil, por no decir bastante fácil, si se sabe cómo se trabajan las opciones, ¿vale? Pero lo importante de todo no es ir a buscar ahora necesito el dinero, entonces me interesa, no, lo importante es que os concienciéis de que debéis de aprender a, oye, tengo ahí 3.000 euros, tengo 2.000 euros, tengo 5.000 euros, 10.000, 1.000 euros, tengo que aprender a que ese dinero que tengo ahí en el ahorro, tengo que saber sacarle dinero al dinero, porque si no sé sacarle dinero al dinero, lo único que acabo haciendo es o lo gasto, y si no lo gasto, me lo come la inflación, de tal manera que lo voy a perder sí o sí. Por esa razón ahí existe esa diferencia de personas. Hay personas que cada año nos enriquecemos, es decir, que tenemos más ingresos que el año anterior, más patrimonio que el año anterior, independientemente de que una economía vaya bien o mal. Y luego hay otras personas que por mucho que trabajen o se esfuercen, te das cuenta que van pasando las décadas, tienen 20 años, no tienen ahorro o muy poco. Tienen 30 años, no tienen ahorros o muy poco. Tienen 40 años, no tienen ahorros o muy pocos. 50 años, igual. 60 años, igual. Y se jubilan como empezaron, justos de dinero. Entonces, claro, cuando te llevas toda la vida y vas justo de dinero, hay que despertar, hay que espabilar. No es un tema de mala suerte, es un tema de que estás teniendo un patrón con tu dinero que te lleva a eso, a ir justo toda tu vida. Entonces, para no ir justo, hay que aprender a saber invertir. Y por esa razón, en mi escuela es lo que os enseño. Os enseño cómo invertir, cómo tener una libertad financiera, de como podéis ver, que cualquier día te puedas levantar por la mañana, dar un paseo, no tengas responsabilidad de nadie porque sabes generar tu dinero. Entonces, cuando sabes cazar, eres libre. Si no sabes cazar, vas a estar siempre toda tu vida dependiendo de que tus vacaciones las diga un jefe, de que lo que ingreses lo diga un jefe, de que si cobras o no al final del mes lo diga un jefe o una empresa. Cuando sabes invertir, eso cambia. Tu ingreso depende de ti. Cuando te quieres tomar unos días libres depende de ti, tu horario depende de ti. Y realmente vuelves a esa libertad que tenía la mayor parte de la gente cuando era niño, en la época de verano, y que la mayor parte de la gente lo pierde en la adolescencia y no la recupera nunca más hasta que se jubila. Es muy lamentable eso, porque pensar que la mayor etapa de nuestra vida, perderla de por sí, porque nuestro tiempo no es nuestro, es muy, muy, muy lamentable en ese aspecto. En cambio, si uno sabe generar ingresos, yo fue algo que me obsesioné siempre. ¿Qué consigo con esto? Consigo que realmente mi tiempo sea mío. Que ahora sea a las 11 de la mañana, que sea mitad de semana, que pueda estar un día en un sitio, que pueda estar otro día en otro. Es decir, que no haya ningún tipo de cambio, que pueda estar en cualquier ciudad, que no haya ningún tipo de responsabilidad absolutamente a nadie, ni en horarios, ni jefes, ni nada. Entonces, eso es un poco el planteamiento que quiero transmitiros. Os dejo ahí abajo si queréis informaros en el championsopciones@gmail.com para que así, como os digo, podáis formaros conmigo. Un cordial saludo.